buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los prospere, Dios les abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Esta semana hablando sobre la bendición, algo poderoso que todo hijo de Dios se le debe revelar. Ayer hablaba de la importancia de reconocer que para recibir la bendición debemos de estar preparados. Número uno, que le pertenecemos a Dios, que fuimos sellados por Él, que somos suyos, somos hechura suya. Y lo más maravilloso es que somos sus hijos. Yo quiero que ese sentido de identidad lo tengas. Tú y yo no le pertenecemos a las tinieblas. La palabra de Dios dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nunca olvidemos que Adán fue diseñado y fue creado a imagen de Dios. Adán perdió la bendición de Dios. Adán todo lo tenía en el huerto. Pero lo más importante no es todo lo que tenía, sino a quién tenía. Y el pecado lo separó de Dios. Fue sacado del huerto. Perdió todo lo que tenía. Adán era un hombre que no trabajaba con el sudor de su frente. Sencillamente era alguien que hacía lo que Dios decía. Vivía bajo el gobierno de Dios. Y mientras vivía bajo el gobierno de Dios, tenía la bendición de Dios. Por eso cuando Dios escoge a un hombre, lo primero que hace Dios en nosotros es cambiar nuestra naturaleza. Él pone en nosotros su naturaleza divina. Nos sella con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo mora en nosotros para impartirnos poder, para guiarnos, para revelarnos, para posicionarse en nosotros. Pero nosotros tenemos que invitarlo, rendirnos, dejarlo que Él nos guíe. Por eso quiero hablarte de esta palabra poderosísima, la bendición. Y nunca olvides, la bendición viene de Dios. No es con espadas, no es con ejército, es con tu santo Espíritu. Y la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza en nosotros, no añade dolor, no añade fuerza. La bendición de Dios es bien sencilla, es cambiar de dirección antes de cambiar la condición. Y la bendición de Dios comienza cuando respondemos a su llamado. ¿De qué hace la bendición? Número uno, rompe ciclos. Recuerda que Jesús, cuando sale del desierto bajo el poder del Espíritu Santo, lo primero que Él menciona es que vino a dar libertad a los cautivos. Entonces, ¿qué Dios hace en nosotros con el traslado de las tinieblas al reino de su Hijo amado? Rompe con las tinieblas en nuestras vidas y cambia nuestra dirección. Y ahí yo quiero que tú te enfoques y que repitas conmigo esta palabra. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Subraya esa palabra en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Por eso Dios comienza a formarnos y a prepararnos. En otras palabras, nos educa. Por eso el libro de los Hebreos, el capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros tenemos que aprender y tenemos que aprender que todo viene de Dios. Que nosotros somos sus herederos. Mira qué poderoso es todos sus herederos. Entonces Dios viene, número uno, a romper ciclos con nosotros. Por eso Dios cuando le habla a Abraham, en Génesis 12:2 le dice: y haré de ti, escucha, haré de ti una nación grande. Te lo repito, haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Por eso la bendición de Dios no es solamente recibir algo externo. Es una intervención divina que trae cambios, que trae propósito. Cuando Dios bendice una vida, Él puede iniciar una nueva etapa donde antes había lucha tras lucha. Pero hoy la bendición de Dios en nuestra vida nos libera. Dice: el que está en Cristo, nueva criatura. Por eso la bendición de Dios es un favor, es un regalo. Es un regalo que viene de la fuente. Y la fuente es nuestro Padre Dios. Por eso Dios te llama para romper ciclos. Por ejemplo, Abraham venía de una familia con una historia, con una tierra y costumbres, pero Dios lo llama a cambiar en una nueva dirección. Y lo primero que le dice: vete de tu tierra y tu parentela. Dios muchas veces cambia la dirección antes de cambiar la condición. Nunca olvides esa frase. La bendición comienza cuando respondemos a su llamado.
Mire qué tremendo. ¿Y qué trae a nosotros? Una nueva identidad. Esa identidad que debe estar aquí dentro de tu corazón. Y esa palabra tienes que escucharla. Te bendeciré y serás bendición. Esto es algo que todos lo tenemos como hijos de Dios. La bendición de Dios transforma la manera en que una persona se ve y camina. Porque esta bendición no se queda solamente en ti, sino que va a alcanzar tus generaciones. Porque está escrito en su palabra que Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Repito, Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. No solamente es creer en Dios, es amar a Dios. ¿Y cómo nosotros demostramos que amamos a Dios? Cuando amamos su ley, amamos su palabra. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Mucha gente dice que ama a Dios, pero vive lejos de su palabra. No escucha su palabra, no entiende su palabra, no se deleita en su palabra. La misma Biblia nos dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice, bienaventurado el varón que se deleita en su palabra de día y de noche. Y me gusta ese Salmo 1 que yo te lo repito constantemente. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dará fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Y todo lo que toca prosperará. ¿Cómo es posible eso? Solo cuando tú caminas con la bendición de Dios. Y esta palabra, guarda en tu corazón. Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. La obediencia y la fe pueden abrirte caminos que antes tú ni tan siquiera los conocías. El camino de la bendición. Ese camino que va a alcanzar aún a otros que caminen contigo. Aún otros que te miren a ti, que te toquen a ti. Algo grande va a pasar sobre tu vida. Cuando comiences a creer, cuando comiences a confiar en el Dios que tenemos, sencillamente con esa palabra poderosa, te bendeciré. Te ha hablado el apóstol César Pilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia, Ministerio, la Familia.